De tal manera que la reflexión para esta ocasión es, primeramente, hacernos una pregunta con la cual me gustaría iniciar en este momento tan importante y oportuno. Iglesia, ¿consideras que tu vida es un milagro? ¿Consideras que tu vida es un milagro? Y me gustaría que hiciéramos esta pausa reflexiva para traer a memoria la respuesta ante esta pregunta. ¿Mi vida es una vida de milagro? Sin duda, podemos decir con certeza, es mi vida una vida de milagro, porque Dios se ha manifestado, porque he visto cómo Dios ha tenido un propósito grande para mi vida. ¿Qué es un milagro? Si lo pudiéramos definir así en conceptos, aunque el testimonio personal creo que rebasa más que el concepto, pero un milagro lo podemos encontrar como el suceso extraordinario que provoca una admiración o sorpresa. Milagro también es entendido como ese suceso extraordinario, pero aquí está otra definición, dice maravilloso, que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Si pudiéramos seguir comprendiendo la palabra milagro, los antiguos, ¿no? Entendían, sobre todo la raíz en latín, miraglo, encuentran su origen, que a su vez deriva de varios miraculum o mirari, que se traduce como admirarse. Fíjense, el milagro es admirarse, contemplar con admiración, contemplar con asombro o contemplar con estupefacción. Los latinos llamaban miraculum aquellas cosas prodigiosas que escapaban a su entendimiento. Yo hoy quiero invitarte a eso, a contemplar, a admirar con asombro lo que Dios ha hecho en tu vida. Contemplar lo que Dios ha hecho con tu vida. Asombrarme. Creo que cuando llegamos a la etapa adulta, se nos pierde esa capacidad de asombro. Y lo digo ahora que pues veo a una pequeña niña de 1 año que muchas cosas le asombran, ¿no? Y me hace pensar, decir, ¿cuándo perdí esa capacidad de asombro? Y creo que hoy, ante los momentos críticos y complejos que vivimos a 1 año que Dios nos ha permitido estar en estas reuniones, te invitaría a ver esos milagros con asombro, con admiración. Porque sin duda Dios ha hecho tanto contigo de una manera grande. Y si habláramos en su sentido bíblico, por supuesto, en lo general, permítanme hablar esta reflexión, los milagros en la Biblia considero yo que están constituidos por 3 ejes importantes, que me gustaría que tomaras tu nota de esto. Aquí te comparto en pantalla. 3 ejes que considero son lo que van dando no solo forma, estructura a eso que llamamos milagro, a ese suceso que nos sorprende, que nos asombra, ese suceso extraordinario en nuestras vidas. La primera la llamaremos en el milagro, cuando se gesta esto, lo podemos entender como intervención. La segunda, conversión, ¿qué es lo que propicia el milagro? La disposición sería el tercer eje. Y una cuarta, la acción. Intervención, conversión
disposición y acción. Te invitaría a que juntos reflexionemos uno a uno. Un milagro está constituido por lo que reflexionamos y llamamos intervención. ¿Qué es la intervención? Pues la intervención no se entiende, sino es a través de la manifestación amorosa de Dios a través de un propósito que Él tiene para ti y para mí. Un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hasta aquí suena importante, suena interesante y hasta puede alegrarse el corazón. Pero no olvidemos que los propósitos de Dios se pueden convertir como algo irracional que es parte de nuestro pensamiento finito y humano. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, a veces ese propósito no es como tan agradable. Puede causar muchas preguntas, puede causar muchos cuestionamientos y quejas, porque eso que Dios tiene para ti se vuelve ilógico, se vuelve irracional, como decimos, porque así es nuestro pensamiento limitado y finito. Pero la Escritura nos dice que cuando Dios interviene con un propósito a nuestro presente, es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿No te ha sucedido que Dios ha tenido un propósito en tu vida y a lo mejor en lo inmediato dices, pero es absurdo esto que Dios me está pidiendo? No lo comprendo, es muy descabellado. Pero si les parece, vamos a la segunda, el segundo eje, que es la conversión. Ese propósito de Dios, por más descabellado e irracional que se convierta a nuestro pensamiento, es un proceso que nos va a permitir, iglesia, una transformación. Es la transformación del individuo que es solo y gracias a la manifestación de la gloria de Dios. Es una metamorfosis, llamémoslo de otra manera, que en la Escritura lo vamos a encontrar la conversión como un cambio de actitud. Precisemos, cuando hablamos de conversión no es adoptar y dejar un credo, un número de reglas religiosas. No, la conversión tiene que ver con esa transformación y que al mismo tiempo genera un cambio de actitud. Cuando hablamos de actitud desde esta perspectiva, queremos dar a entender que esa transformación que permite Dios en nosotros por ese propósito es, en pocas palabras, ver con nuevos ojos. Porque aquello que es descabellado e irracional, si lo vemos con nuevos ojos, es ahí en donde empezamos a palpar que es algo de lo cual Dios tiene para nuestras vidas, para edificación de nuestra vida espiritual. Y es ahí entonces donde a estos hombres y mujeres ordinarios, es decir, tú y yo, hombres y mujeres ordinarios, Dios, fíjate, hace que tu vida, mi vida, nuestra vida, se vuelva extraordinaria. Se vuelva extraordinaria. Es difícil, iglesia, pasar de la intervención a la conversión, porque allí a veces pudiéramos estar, ¿no?, discutiendo, peleando con Dios, decir, Dios, es que esto que estoy viviendo es ilógico para mi vida, no lo comprendo. Pero si tú te instalas a ver con los mismos ojos, créeme que te desgastarás y esta contienda con Dios terminará lastimándote. Pero Dios es misericordioso. Dios es paciente para que tarde o temprano tú y yo aprendamos a ver con nuevos ojos eso que tiene preparado para ti y para mí, y que siendo hombres y mujeres ordinarios, Dios se manifieste haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas. Tercer eje que me gustaría compartir con ustedes
es la disposición. La disposición es que gracias a esa actitud que ha cambiado al ver con nuevos ojos, y no solo esa actitud que ha cambiado, sino una mentalidad que también se está transformando, podemos descubrir motivos para poder emprender ese camino de transformación en Dios. Es decir, si Dios ha tenido ese propósito y puedo ver que es un propósito favorable, aunque a mi lógica humana pueda ser descabellado, permito dejarme orientar por ese Dios gracias a lo que también encontramos en la Escritura. La disposición es el querer hacer por su buena voluntad. Querer hacer por su buena voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Aquello que es valioso para ti, para tu entorno, para tu familia. Valioso quiere decir que edifica. Muchos en nuestras oraciones no le hemos pedido a Dios que Él haga un cambio. Todos en algún momento hemos dicho, Señor, haz un cambio en mi vida, un cambio en mi familia. Pero ¿sabes por qué no se concretan los cambios? No es porque Dios no te escuche, no es porque Dios no pueda hacerlo, sino porque falta la disposición, el querer hacer. El ser humano está muy dado a querer tantas cosas, pero aquí ponemos querer hacer para pasar del discurso, para pasar del pensamiento exclusivo a concretarlo. Y el querer hacer solo es posible a la voluntad que Dios va poniendo en nosotros para ir siendo orientados a esa buena voluntad que Él nos tiene de aspectos valiosos. Y finalmente, el número 4. Gracias a ese querer hacer, ya no solo se piensa lo que deseo, lo que anhelo, lo que solicito, ya no solo se siente, sino que el número 4 es poner en marcha a través de la fe, es decir, seguir manteniendo esa confianza, porque sí luchamos y sí existe ese conflicto, decir, es que me suena irracional lo que Dios quiere para mi vida. Entonces es ponernos en marcha en esa fe, en esa confianza para dar el paso contundente a ese futuro inmediato que Dios tiene para ti. Pero es gracias a esa fuerza de la acción que solo es posible si damos el salto, es decir, si nos atrevemos, si asumimos el riesgo. Y es un riesgo que no es ciego, es un riesgo, iglesia, un riesgo confiado de un Dios que nos dice, no temas. Y es en la acción donde habla nuestro testimonio a los demás. Entonces, hemos reflexionado estos 4 puntos, ejes del milagro. La intervención de Dios que tiene con un propósito, la conversión, que es cuando tenemos que renovarnos en una mirada y en un pensamiento para poder entender eso que puede ser ilógico a nuestras vidas. La disposición. Señor, no solo quiero el cambio, sino despierta en mí el querer hacer y poder sentirme orientado a través de tu buena voluntad. Pero no hay milagros si la iglesia no asume el riesgo, es decir, no lo lleva a la acción. Tal vez ahora tú y yo le estamos poniendo palabras, o a partir de lo que estamos reflexionando, estás ordenando esto, pero no quiere decir que apenas lo hagas, porque decíamos al principio, si consideramos que nuestra vida es una vida de milagro. Y has pasado por todos estos ejes, por todos estos momentos de los milagros. Y lo tenemos que tener presente para que nuestras vidas sigan dando testimonio de ese milagro de Dios. Ahora, si les parece, regresemos un poco al pasaje, dando el ejemplo a este milagro de entre tantos que testifica la Biblia,
en particular del libro del Éxodo 14. Hemos leído, y muchos de ustedes conocen, de ese momento de gran cambio para el pueblo de Israel, para ese pueblo elegido. El milagro no solo de salir de Egipto, sino de enfrentarse a esa transformación que este Dios les pedía. Pero ¿en dónde concluye y en dónde está, considero yo, el punto medular del milagro, siguiendo estos ejes que hemos mencionado? Ahora bien, quisiera compartir ahí algunas porciones de la escritura del capítulo 14, que solo leímos hasta el 20, pero aquí tomo los versículos que están más adelante. Si hemos dicho que el primer eje es la intervención, Dios tiene un propósito para nuestra vida, un propósito que probablemente suene ilógico a nuestro pensamiento. Dios le pide a Moisés que el pueblo acampe frente al mar para que los egipcios lleguen ahí con todo y su ejército, 700, dice la escritura, 700 carros. Estos 700 carros eran manejados por un experto soldado. Es decir, eran 700 los que componían el ejército de esta gran potencia y que ese pueblo tendrá que esperar hasta que lleguen y que los persigan. ¿No creen que es una instrucción bastante loca? Acampar frente al mar, porque los egipcios venían a sus espaldas. Es decir, no tenían otra posibilidad de escapatoria. Imagínate que Dios te diga eso, que estés con tu familia y te diga, tienes que acampar frente al mar, porque tu enemigo viene detrás de ti y viene con gran poder de 700 hombres. El pensamiento humano se vuelve ahí con una discusión terrible, decir, ¿qué le pasa a Dios? ¿Dónde está ese Dios que nos salva? ¿Dónde está ese Dios que puede intervenir con nosotros? Detrás de eso hay un propósito muy importante. Y quiero que hagas tú esta relectura desde tu propia vivencia, desde tu propio testimonio, porque eres una vida de milagro. El segundo punto, ustedes podrán notar tomando otra porción de la escritura. En la conversión es cuando viene ahí la discusión y le empiezan a cuestionar, empiezan a lanzar críticas el pueblo a Moisés. Después de que la instrucción es acampar frente al mar y esperar a que los egipcios lleguen, el pueblo dice, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Y fíjense la aseveración a la que llega el pueblo. Más vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Ahora de manera más clara se dan cuenta cómo todas esas preguntas que le hemos hecho a Dios son preguntas que parecieran nos identificamos, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios así? ¿Cuántas veces no hemos estado en esas contiendas profundas de reclamarle a Dios como lo hacía el pueblo? ¿Qué acaso no había sepulcros en Egipto? O sea, es una pregunta en donde la voz del colectivo pareciera unirse al coro de ¿te estás burlando, Dios? ¿De llevarnos a una muerte inminente? Y es ahí justo en donde les digo que es el segundo eje. La conversión significa ver con nuevos ojos. Qué difícil es nuestra naturaleza humana. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible ver con nuevos ojos cuando tienes frente ahí el mar y no hay escapatoria? ¿Cómo cambiar la mentalidad y cómo cambiar nuestra actitud frente a una situación que no se ve tan clara o favorable, sino todo lo contrario? Y ahí es donde podemos darnos cuenta
que Dios va gestando poco a poco una transformación profunda y de raíz a nuestras vidas. Vamos con el tercer eje, poniendo como testimonio este ejemplo que estamos aquí citando. Decíamos anteriormente la disposición. Y la disposición es donde aparece el querer hacer, donde deseo que Dios me oriente y que pueda tener ese cambio de actitud y mentalidad, de ver con nuevos ojos eso que pareciera descabellado. Moisés les dice al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Dios nos diría a nosotros, iglesia, ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. No tengan miedo, manténganse firmes y fíjense lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Y es entonces donde cobramos un poco la respiración y el alivio de decir, ok, Dios, no lo entiendo del todo. Mi cabeza lucha contra lo que quieres, pero si en este momento tú te has de manifestar y pelearás conmigo y por mi familia, no me queda más que seguir aguardando en la fe. Y decíamos, la fe como un riesgo confiado, no ciego, porque Dios no es la primera vez que se manifiesta en tu vida. Y desde ahí es donde debemos de tomar esa confianza. Y finalmente, tomando el ejemplo del milagro del libro del Éxodo, capítulo 14, viene la acción. Dios le dice a Moisés, y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas lo crucen en seco. Así, el Señor convirtió el mar en tierra seca y por tierra seca lo cruzaron los israelitas. Dios te dice a ti, iglesia, levanta tu bastón, extiende tu brazo, parte el mar en dos para que tú, tu familia, crucen. ¿Cómo ven este punto de la acción? Pudiéramos resumir. ¿Qué es un milagro? Es donde Dios interviene y tiene un propósito, aunque ilógico para nuestro pensamiento. Un milagro es donde Dios transforma en esa conversión para ver con nuevos ojos eso que de manera irracional se presenta. Un milagro es la disposición a asumir ese riesgo desde la confianza que he tenido cuando en otros momentos también Dios se ha manifestado. Y número 4, la acción. Toma tu bastón y concrétalo. Pero decía yo hace un momento, ¿dónde está el punto medular del milagro? Leí hace tiempo que la reflexión a la que les llevó los rabinos este mismo pasaje, decían ellos que el verdadero milagro se concretó, se manifestó, no por lo que solamente Dios estaba ya haciendo en la vida del pueblo de Israel. Dicen los rabinos, el verdadero milagro se gestó, se llevó a cabo cuando el primer israelita dio el paso. Dio el paso. Y es que pregúntate, Dios ha abierto ese mar.
pero tal vez han pasado años y no me he atrevido a dar el paso. Tal vez ya pasé por esa conversión, ya pasé por esa disposición, pero no quiero arriesgar. Porque todos tal vez diríamos, ¿y si el mar se cierra? ¿Y si me ahogo? ¿O si me matan los egipcios haciendo esa relectura? Volvamos nuevamente a lo que encontramos en la Escritura. Y no lo digo yo, lo encuentran ahí en el testimonio de Éxodo 14. Levanta tu bastón, extiende tu brazo, parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Lo crucen. Deseo que mi vida siga siendo una vida de milagro. ¿Cuál es la respuesta que te das en esta ocasión? Si yo quiero que esa vida siga siendo de milagro, mi invitación es a esa acción, a dar el salto, iglesia, asumir el riesgo y nuevamente permitir que Dios te diga, no temas. Esa acción también será el testimonio que puedas tú compartir a los demás. El milagro finalmente se gesta si tú te atreves a dar el paso. El milagro se gesta si te atreves a dar el paso.